la resistencia en esta lámpara, conozco la intensidad que atraviesa esta lámpara, que es la I total, y conozco también su tensión que la he calculado anteriormente, que es la tensión en la lámpara 1. Conozco de la resistencia de la lámpara 2, conozco su intensidad, no la conozco, pero su tensión sí la conozco. Si me fijo en el circuito de abajo, tengo calculado la tensión en la resistencia equivalente 1, que es la misma tensión que cae en extremos de RL2. Por lo tanto, ya sé y puedo afirmar, lo voy a poner aquí con color verde, puedo, perdón, puedo afirmar lo siguiente. Voy a borrar esto. Puedo afirmar, voy a poner aquí como una anotación, que la tensión en la resistencia equivalente 1 es igual que la tensión en la RL2, que es igual que la tensión en RL3. ¿Okay? ¿Por qué? Porque como ambos circuitos, este y este, son equivalentes, yo sé que la tensión de 440, perdón, que la resistencia de 440 es equivalente a la resistencia en paralelo de 881 y 881, ¿de acuerdo? Pues sale la mitad exactamente. Por lo tanto, sé que la tensión que va a haber en extremos de esta resistencia equivalente va a ser la misma que la que va a haber en el circuito superior en la resistencia de 881 con 9018. Muy bien. Por lo tanto, esas tensiones las conozco. Y entonces, para calcular la intensidad en la lámpara 2 y la lámpara 3, es simplemente aplicar la ley de Ohm. La vamos a aplicar aquí abajo. Como a una intensidad, he dicho que la intensidad le va a calcular con color rojo. Voy a cambiar el color, vamos a poner rojo y vamos a calcularla. La intensidad en la lámpara 2 es igual a la tensión en la resistencia equivalente 1 partido por la resistencia de la lámpara 2. Y esto es igual a la tensión en la resistencia equivalente 1, son 104,5494 voltios, partido por la resistencia de la lámpara 2, que la resistencia de la lámpara 2 son 881, no me acuerdo, 9018. Vamos a ponerlo 9018. 9018. 881,9018 ohmios. Esto sale una intensidad equivalente. Esto sale 0,1185 amperios, y la intensidad en la lámpara 3 es igual a la tensión en la resistencia equivalente 1 partido por la resistencia en la lámpara 3, que eso sale igual. Esto es aplicar la ley de Ohm al circuito principal, ¿de acuerdo? Es lo mismo, 100,5, 100, 4,5494 voltios partido por 881,9018 ohmios, me sale igual la misma cantidad, porque son ambas lámparas iguales. Esto se podía prever, que como ambas lámparas son iguales, su intensidad tiene que ser igual. Ahora, yo puedo tener la siguiente conclusión: la intensidad total tiene que ser igual, si yo no me equivoco en los cálculos, es a la suma de la intensidad en la lámpara 2 más la intensidad en la lámpara 3. Eso lo podemos observar perfectamente en el circuito de arriba. ¿Veis? La intensidad total se divide aquí en
en la intensidad de lámpara 2 y en la intensidad de lámpara 3. Por lo tanto, si están los cálculos bien realizados, la suma tiene que ser igual a la intensidad total. Vamos a ver, vamos a realizarlo. Recordamos que es 0,1185 la intensidad de la lámpara 2, perdón, y 0,1185 la intensidad de la lámpara 3. Me sale la cantidad de 0,2370, que eso es igual que 0,2371 amperios, que es igual a la intensidad total. Por lo tanto, es correcto. Ahora simplemente se trata de ordenar los datos con los cálculos que he obtenido, porque ya tengo calculado todas las tensiones y todas las intensidades del circuito de las lámparas. Bueno, vamos a rellenar la tabla. No, vamos, aquí está. 0,1185, vamos a poner todo lo que nos recordamos. La intensidad en la lámpara 1 es la intensidad total, que es 0,2371, 0,1185 amperios, 0,11, perdón, voy a borrar, 0,1185 la intensidad por la lámpara 3. Ahora vamos a ver la tensión en la lámpara 1. La tensión en la lámpara 1 es igual, la tenemos calculada aquí abajo. Aquí la tenemos, la tensión en la lámpara 1 es 125,4497. Es 125,4497. Y la tensión en la lámpara 2 y la lámpara 3, que es la misma, 104,5494. 104 con 54,94. Correcto. Ahora, la potencia es el producto de la tensión por la intensidad. Es simplemente aplicamos la calculadora, ¿de acuerdo? Es tan fácil como multiplicar esta columna por otra. Solo lo podemos realizar nosotros sobre la marcha. Recordad que tenemos que poner esos cálculos en el examen. Y luego la potencia total va a ser la suma de esas tres potencias. Pues como podéis comprobar, ya he puesto directamente aquí los cálculos porque es un producto muy simple. Multiplicar la tensión de la lámpara 1, multiplicar la tensión por la intensidad, da 29,7441. La potencia de la lámpara 2 va a ser igual a la tensión en la lámpara 2 por la intensidad de la lámpara 2, que es igual a 12,3891. Y luego la otra lámpara exactamente igual porque tiene tanto la misma tensión como la misma intensidad. Son las dos lámparas iguales, recordemos. Luego después la potencia total es la suma de ambas. Esta potencia total tiene que coincidir con la intensidad total por la tensión total. Es decir, si multiplicamos la tensión total, que en este caso son 230, la multiplicamos por 0,2371, me va a salir exactamente esta cantidad, 54,5223 vatios.
Simplemente recordad que la tensión se mide en voltios, ¿vale? La intensidad en amperios y la potencia en vatios, ¿ok? Muy bien, ahora simplemente nos queda contestar a las 7 cuestiones siguientes. Sobre el circuito al ejercicio número 7. Sobre que son 4 cuestiones sobre el circuito de lámparas que acabamos de resolver. Vamos a cambiar de color negro. ¿Cómo afecta a la lámpara L2 y L3 si desconecto, desenrosco y extraigo la lámpara L1? Pues simplemente L1 está apagada porque está desconectada y L2 y L3 se apagan porque están en serie. Por lo tanto, L2 y L3 no lucen nada porque desconectamos L1 que está en serie con ella. En serie con L2 y L3 en paralelo, que se encuentran en paralelo, ¿de acuerdo? L3. Bueno, en este caso la forma correcta de representarlo sería con el paralelo de L2 y L3, que esto se representa así. Muy bien, vamos. Ahora, ¿cómo afectará a la lámpara L1 y L3 si desconecto, desenrosco y extraigo la lámpara L2? Muy bien, pues aquí tenemos que ver que lo que voy a hacer si desconecto L2 es que va a quedar en serie un circuito equivalente que va a ser el serie de L1 y L3. Como vemos, en L3 va a caer mayor tensión porque lo que antes tenía en paralelo ahora desaparece. Tendría otra rama aquí que sería L2. Como ahora desaparece, esta resistencia que está en serie con L1 aumenta, por lo tanto la tensión L1, la tensión L1 va a ser menor, por lo tanto L1 deja de lucir un poco o mucho, depende, deja de lucir un poco, o lo que sería más correcto es decir que L1 disminuye su intensidad y L3 aumenta su intensidad luminosa. Esta intensidad es luminosa, como flujo de luz. Si se enciende más o se apaga. Y esta intensidad luminosa, no eléctrica, ¿vale? ¿Vale? Entonces L1 se apaga un poquito y L3 pues aumenta su luce un poquito más, aumenta su intensidad luminosa. ¿Cómo afectará la lámpara L1, L2 y L3 si cortocircuito la lámpara L3? Pues L1 luce a plena potencia y L2 se apaga porque está cortocircuitada. Y por supuesto L3 también se apaga. L3 y L2 se apagan completamente. ¿Cómo afecta a la lámpara L1, L2 y L3 si cortocircuito la lámpara L1? Pues L1 se apaga y L2 y L3 lucen a plena potencia.
Pues bien, pues muchas gracias, esto es todo.